Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la segunda parte del estudio de esta semana de Ven, Sígueme. Estamos analizando las secciones 89 a la 92. La sección 89 la estudiamos en la primera parte y hablamos acerca de un principio con promesa. Si bien ese título se refiere a todo lo que conversamos en la primera parte, hay más bendiciones del Señor. Yo les hablé de que vamos a hablar de principios y vamos a hablar de las bendiciones que están enlazadas a ellos. En estas secciones que nos quedan, 90, 91 y 92, tenemos algunas cosas más de mucho valor que aprender y que podemos enlazarlas con lo que ya conversamos. Yo soy Daniel Ampudialazo. Este es el estudio de Ven, Sígueme. Bienvenidos. Vamos a comenzar por el principio. Nos vamos a la sección 90, al versículo 1. Y bueno, como ya saben, siempre es bueno leer el encabezado. De forma breve, yo voy a decir simplemente que esta revelación fue dada al profeta el 8 de marzo de 1833 y que estaba dirigida a la organización de la primera presidencia. Es decir, son revelaciones para el orden y la organización de la iglesia. Pero no solo eso. Está dirigida a José, está dirigido a la primera presidencia, hay en ello cosas para toda la iglesia, tesoros, como los vamos a ver, y muchas enseñanzas. Vamos al versículo 1. Así dice el Señor: de cierto te digo, hijo mío, te son perdonados tus pecados, según tu petición, porque tus oraciones y las oraciones de tus hermanos han llegado a mis oídos. Está hablando a José, el profeta de la restauración. Me llena de emoción porque en estas palabras vemos que, en primer lugar, hasta el presidente de la iglesia se equivoca. Obviamente sus pecados no eran cosas graves, no eran cosas serias, no eran problemas para pasar por disciplina de la iglesia o algo así. Sin embargo, era alguien tan especial, José, que aún por las pequeñas cosas, por los pequeños errores, por las dificultades que pasaba, aún por las tentaciones que tenía, él oraba. Fíjense en lo que dice: tus oraciones y las de tus hermanos han llegado a mis oídos. José Smith, el profeta de la restauración, pedía perdón. Pedía perdón a Dios por sus pecados. Y nosotros le oímos al obispo. A veces nosotros nos ponemos en una postura en la que no queremos reconocer nuestros errores. No queremos reconocer cuando algo no estamos haciendo bien. Y nosotros somos más chéveres, somos más bravos también. Yo me pongo más bravo todavía. No yo personalmente, sino estoy haciendo un ejemplo. Pero a veces nos ponemos así más bravos y tenemos la razón y no le pedimos perdón ni disculpas a nadie. José Smith, el profeta, pedía perdón a Dios. Siendo la persona más especial y más cercana a Dios de su día, él lo hacía. ¿Cuánto más nosotros deberíamos tener la buena costumbre de, al orar a nuestro Padre, reconocer ante Él las cosas que no hicimos bien y no solo prometer cambiar, sino pedir perdón? Otra cosa linda de esto es que el Señor reconoce esa petición y otorga, concede el perdón. Y fíjense la razón. Él dice que perdona sus pecados basado en la petición que ha hecho, porque ha escuchado sus oraciones. La razón por la que lo perdona es porque oró para pedir perdón. Y hace una semana pienso yo que estamos conversando: pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá. Y yo creo que sí nos falta de vez en cuando liberar un poco la conciencia y estar serenos y tranquilos sabiendo que Dios nos perdona porque se lo pedimos. Una gran lección, no solamente de nuestro Padre, que nos perdona, no solo de nuestro Señor, que dio la pauta para que podamos ser perdonados, aún de los errores chiquitos, sino el gran ejemplo de José, al tener la humildad suficiente para rogar, para pedir su perdón. Ahora, hay más lecciones aquí y vamos a irnos a los versículos 17 y 18. Estos me gustaron bastante. Dice: no os avergoncéis ni os sintáis confundidos, mas
Sed amonestados en toda vuestra altivez y orgullo, porque esto tiende un lazo a vuestras almas. Poned vuestras casas en orden. Apartad lejos de vosotros la pereza y la inmundicia. El Señor está recalcando aquí lo que conversamos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Lo hablamos. Estuvimos conversando acerca del ocio, de la risa excesiva. Estuvimos hablando de que permanecerían sucios aún. Aquí está hablando de pereza e inmundicia. Está recalcando las mismas cosas. Incluso se utiliza la misma frase, poner la casa en orden. Ahora, vamos a regresarnos un poquito. Vamos a analizar bien qué dicen estos versículos. El 17 empieza con no os avergoncéis. ¿Qué cosa es lo que no nos tiene que dar vergüenza, pena, oso, como dicen en Colombia? No os avergoncéis ni os sintáis confundidos, mas sed amonestados. Tiene que ver con lo que estábamos hablando al inicio, del gran ejemplo que nos dio José de ser humilde y pedir perdón. Tenemos que evitar avergonzarnos y sentirnos confundidos cuando, o mejor dicho, en lugar de eso, deberíamos ser amonestados en nuestra altivez, en nuestro orgullo. Es decir, que cuando yo soy orgulloso y alguien me lo hace notar, ¿cuál debe ser mi reacción? ¿Cuál debe ser mi respuesta? Cuando nos dan en el orgullo nos duele. Y creo que todos podemos hablar de eso por experiencia propia. Cuando creemos que somos buenos para algo y quedamos mal porque alguien hace una observación y quedé como que yo no sé, o como que a mí no me sale, o yo no pude, enseguida quiere brincar el orgullo. No debemos permitirlo. Tenemos que ser amonestados en nuestra altivez y orgullo. Y en adelante dice, porque esto tiende un lazo a vuestras almas. Tenemos esperanza. A pesar de que naturalmente tenemos orgullo, también tenemos esperanza. Y esto fue una conversación que tuve con mi esposa. Fue una reflexión de ella, incluso. Ella mencionaba, el orgullo sale en el momento en que uno se siente tonto. Cuando a uno lo hacen sentir tonto, uno se siente mal. Aquí yo quiero hacer una severa aclaración. El consejo aquí es que nosotros seamos amonestados en nuestra altivez y nuestro orgullo. No dice que nosotros pretendamos amonestarle el orgullo a otra persona. ¿Qué estoy diciendo? No es mi posición hacer sentir a alguien más tonto. No es mi postura, no debe ser mi posición hacer quedar en vergüenza a otra persona. No soy yo llamado, como dice la Escritura, a confundir o avergonzar a alguien. Soy llamado a que yo no sienta vergüenza cuando mi orgullo es expuesto y a seguir el consejo del profeta, el ejemplo del profeta, de arrepentirme y de pedir perdón por mis pecados. Adiós. Y continúa con poned vuestra casa en orden. No voy a hablar mucho más de la pereza y la inmundicia porque conversamos bastante de eso la semana pasada. Solamente lo recordamos brevemente. ¿Qué significa entonces poner mi casa en orden? Hablando de todas estas cosas que hemos conversado. ¿O cómo pongo yo mi casa en orden? Tiene que ver con la pereza, tiene que ver con la inmundicia. Pienso en tantos y tantos ejemplos, tantos casos, tantos momentos. No es difícil realmente pensar en muchas ocasiones en que uno siente orgullo y termina mal cuando lo manifiesta. Es fácil ver el orgullo en otras personas. Es muy fácil pensar en ejemplos del orgullo de alguien más. El desafío es verlo hacia adentro, en nosotros mismos. De nada me sirve que yo como súper chévere mire y diga, mira, el hermano tiene orgullo. Se le nota. Y yo estamos viendo la pajita en el ojo ajeno en lugar de ver tremenda viga en mi ojo. Miremos hacia adentro. Vamos a pasar ahora al versículo 24 y más consejos, que se traduce en más bendiciones. Leamos. Escudriñad diligentemente, orad siempre, sed creyentes y todas las cosas obrarán juntamente para vuestro bien. Si andáis en la rectitud y recordáis el convenio que habéis hecho el uno con el otro. Fíjense que empieza con escudriñad diligentemente.
Creo que todos hemos pasado por este ejercicio en el que nos preguntan, ¿qué es leer? Ok, eso es leer, pero ¿qué es escudriñar? Una cosa es leer y otra cosa es escudriñar. Ahora, como ya hemos hecho, pienso yo que en nuestra vida de la iglesia todos hemos pasado por ese ejercicio en el que un maestro pregunta esto. Ahora vamos a añadir algo a ese escudriñar, que no es lo mismo que leer, que va mucho más allá. Vamos a añadirle diligentemente. Vamos a escudriñar diligentemente. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo yo sé que estoy escudriñando diligentemente? Momento de tomar un cuadernito, tomar nota, tomar apuntes y empezar a ver. Si yo escudriño diligentemente, entonces y empiezo a hacer la lista. ¿Para qué hacemos esta lista? Para saber si realmente estamos cumpliendo. Alguien podría preguntarnos así por encima, rapidito. Hermano, usted escudriña diligentemente. ¿Qué nos diría? Y uno, sí, claro. ¿Pero qué? ¿Qué es? ¿Cómo lo hago? Me gustaría leer sus ideas en los comentarios de cómo ustedes aplican este escudriñar diligentemente. En mi caso es no quedarme con la información, sino pensar qué más hay ahí. ¿Por qué razón el profeta dice esto? ¿Por qué razón el Señor dice esto? ¿Qué estaba pasando cuando se dijo eso? ¿Para qué se da ese consejo, esa advertencia, esa escritura? Hacerse estas preguntas, para mí, es una forma de ser diligente al escudriñar, al tratar de extraer de las escrituras los tesoros que hablamos en la parte 1. Escudriñar diligentemente, orad siempre. No sé si se han dado cuenta, me imagino que sí. Constantemente en el estudio de Ven Sígueme leemos el consejo de orar. Lo hemos hablado muchas veces. Yo les he dicho cómo son nuestras oraciones, si pedimos mucho, si somos gratos, si repetimos siempre lo mismo, si realmente es una conversación con nuestro Padre. Hemos hablado en tantas ocasiones. Orad siempre. Siguiente consejo. Sed creyentes. No somos creyentes. ¿Por qué se les manda a los creyentes a ser creyentes? ¿Se han dado cuenta de eso? Esta revelación, como les decía, fue para José, para la primera presidencia, y la podemos aplicar para todos nosotros, obviamente. Pero fíjense, se le está hablando primeramente, directamente, a la primera presidencia. Y el consejo que recibe José del Señor para él es: sed creyente. Entonces la pregunta sería, ¿qué significa? Si ya se entiende, si ya se sabe que somos santos de los últimos días, que somos personas que hemos tomado convenios con Dios, que cada semana renovamos el convenio de tomar sobre nosotros su nombre. Se supone que somos creyentes. ¿Qué significa entonces que el Señor nos diga a los creyentes, sean creyentes? ¿Qué significa para ustedes? Es algo para conversarlo en familia, para que pregunten en casa, ¿cómo tú dirías que el Señor te dice a ti ser creyente? ¿Qué entiendes? ¿Qué opinas? Ustedes niños, ¿qué dicen? ¿Qué significaría ser creyente? Mi aporte es que nosotros hicimos convenio una vez, pero eso no significa que está hecho todo. Nosotros vivimos el convenio al actuar de acuerdo a esa fe que tuvimos. A esa fe que tuvimos para bautizarnos, a la fe que tuvimos para recibir el sacerdocio, para salir a la misión, para casarnos, etcétera, etcétera. Soy creyente cuando yo vivo de acuerdo a las promesas que hice. Soy creyente cuando el presidente de la iglesia dice algo y le creo. ¿Y cómo le creo? ¿Cómo sé que le creo? Porque lo hago. Y si no lo hago, entonces no lo estoy creyendo. Sigamos. Dice que cuando hacemos todas estas cosas, una vez más, escudriñar diligentemente, número 1, 2, orar siempre, y 3, ser creyentes. Dice que todas las cosas van a obrar para nuestro bien, van a obrar en nuestro favor. ¡Qué linda promesa! A veces decimos, ¿por qué todo me sale mal? Pueden ser pruebas, pero tal vez puede ser que falta alguna de estas cosas para que las cosas nos salgan bien. Muy bien, vámonos al versículo 32. Aquí vamos a ver, es un detallito, pero vamos a leer.
Dice, he aquí, de cierto te digo, que has de escribir este mandamiento y decir a tus hermanos de Sión, con saludo cariñoso, que también te he llamado para presidir a Sión en mi propio y debido tiempo. He aquí una gran lección para líderes. El Señor aquí le está diciendo a José, bueno, tú eres el presidente de la iglesia y les vas a decir que tú eres el presidente de la iglesia y que las cosas son así. Y la forma de hacerlo es con un saludo cariñoso. Esto me hizo pensar en varios de los comentarios que yo respondo, especialmente cuando me mandan saludos de lugares específicos. Argentina, Chile, Perú, Colombia, México, algunos otros lugares de Centroamérica también, varios lugares de Estados Unidos, inclusive de España en una ocasión. Siempre me place escribirles que les mando un saludo cariñoso, un saludo fraterno. Este es el sentimiento correcto, es el sentimiento que viene del Espíritu. Otra vez, nosotros no enseñamos con rayos y truenos condenando a la gente. El presidente de la iglesia fue enviado por el Señor a dar la instrucción de que Él es la cabeza de toda la iglesia y a decirles que Él va a presidir con llaves y con autoridad. Y la forma de hacerlo, descrita por el Señor, es con saludo cariñoso. Pienso que hay mucho que podemos aprender del Señor en un trato correcto con nuestros hermanos, un trato apropiado. A veces como líderes portamos más como jefes. Nosotros podemos citar varias escrituras en las que Jesucristo era enérgico, en las que habló duro, en las que condenó, pero ese era Jesucristo. Nosotros no tenemos su autoridad y mayormente nuestra postura debe ser como fue la de Ley. A mí me gusta muchísimo que Nefi escribió que Ley enseñó a Lamán y Lemuel y que los instó con todo el sentimiento de un tierno padre. Alguien podría decir, sí, pero mire cómo terminaron. Su padre era un profeta, uno de los mejores. Fue el que crió a Nefi. Lamán y Lemuel no tenían arreglo. Fueron oposición en todas las cosas. Pero eso no desdice de la calidad de padre que era Ley, porque como les digo, fue el que enseñó a Nefi. Y tampoco quiere decir que nosotros deberíamos tomar actitudes que no corresponden dentro de la iglesia del Señor. Continuemos. Versículos 36 y 37. Porque de cierto te digo que yo, el Señor, contenderé con Sión y litigaré con sus fuertes y la disciplinaré hasta que triunfe y se purifique ante mí. Porque no será quitada de su lugar, yo el Señor lo he decretado. Amén. El Señor aquí especifica que Él sí va a ser duro. Nos va a ayudar, nos va a moldear para que Sión llegue a hacer lo que Él espera, lo que Él necesita. Litigaré con sus fuertes y la disciplinaré. Esta disciplina no debe ser malentendida como que el Señor está enojado con nosotros otra vez, como que está listo para castigarnos o regañarnos, reclamarnos o alguna cosa, sino que en las dificultades nosotros aprendemos, y esto es algo que nosotros podemos aplicar como líderes y como padres. No hacerles las cosas fáciles a las personas o innecesariamente fáciles, digamos. Por ejemplo, un niño cuando está aprendiendo a caminar, obviamente se le da la mano, pero le hacemos un mal si, lo cargo, lo levanto, lo llevo yo y no le permitimos desarrollarse. Si no le enseño a los niños a ellos mismos ordenar su cuarto, arreglar sus cosas, a poner orden, y esto era algo que mi mamá nos enseñaba, a nosotros mismos hacer las cosas. Yo a veces lo pienso, para mi mamá hubiera sido más fácil ella misma poner en orden las cosas en lugar de darnos responsabilidades. Pero no lo hizo así, ella nos daba responsabilidades. Teníamos que ser responsables por nuestras cosas y aprendimos una lección de cuidar nuestras cosas y cometimos errores. Yo hasta ahora me acuerdo de un juguetito que me compraron y me dijeron no lo lleves a la escuela, y lo llevé a la escuela y me lo quitaron, me lo confiscaron y no lo volví a ver. Y me dio hasta vergüenza decírselo a mis papás porque sabía que había hecho algo que no debía hacer. Y me preguntaban, ¿y el juguetito? Yo, por ahí está. Y hasta ahora me siento culpable de haber cometido ese error.
Mis papás no corrieron a comprarme otro juguetito a reemplazar el que yo perdí, porque tenía una importante lección que aprender. El Señor nos disciplina. ¡Ojo! La disciplina no debe ser un alón de orejas, hablando de nuestros niños. No debe ser un levantamiento de patilla. Esas cosas no. Yo jamás vi esas cosas en mi casa. Eso no existía en mi casa. Esa no es la forma. Como lo venimos hablando, esa no es la manera. Pero el Señor nos disciplina, nos ayuda. Y de esto nosotros aprendemos lecciones y podemos implementar esas lecciones. Es importante la disciplina para que podamos triunfar. Aún como dice ahí, para que nos podamos purificar. La vida no va a ser fácil. No va a ser fácil para nadie. Yo me imagino que todos ustedes tienen alguna historia terrible, de alguna cosa terrible que les pasó que podrían contar. La vida no va a ser fácil. No fue fácil para José. No fue fácil para Jesucristo. Y de hecho, Jesucristo, siendo el mejor de todos, el más bueno de todos, tuvo la vida más difícil de todas. Tuvo que soportar lo más duro de todos. Cuando nosotros tenemos problemas, no es un signo o un síntoma de que Dios nos ha olvidado o de que no nos ama. Por el contrario, puede bien ser un síntoma de que nos está purificando, de que nos está disciplinando, nos está ayudando. Ahora, no es fácil para un padre ver a sus hijos pasar por algo difícil. No es fácil, por ejemplo, ver a un niño tratando de hacer algo y que no le sale, un niño pequeño, y uno quiere más fácil. Por ejemplo, cuando están jugando con estas figuras geométricas que entran y encajan en ciertos huequitos. Y están tratando de meter el círculo donde va la estrella y no entra. A veces uno lo que quiere hacer es, hijito, aquí, ya, se acabó. Solucionado. Pero eso no ayuda. No ayuda realmente. Nosotros no hacemos pasar a la gente por problemas innecesariamente. Nosotros no les ponemos trabas o dificultades a nuestros hijos innecesariamente. Eso no es lo que estoy diciendo. No estamos diciendo tampoco que debemos poner castigos demasiado duros, demasiado fuertes. Yo me di cuenta de eso en la educación de mi hijo, que tendía a ser bastante inquieto de chiquito. Ser duro o estricto con él excesivamente. Nunca pegar, por si acaso. Yo nunca les he pegado a ninguno de mis hijos. Pero ser duro o ser demasiado estricto no daba resultados. Me di cuenta que demostrarle mayor amor daba resultados. Mucho mejores resultados. Como leímos hace un momento, un saludo cariñoso. Entonces, cuando hablamos de disciplina, estamos hablando de que en la casa haya orden, que hayan reglas claras que los chicos sepan seguir. Cuidar a nuestros hijos les va a demostrar que los amamos, que haya normas de convivencia en nuestra casa. No va a ser amarrarlos, va a hacer que ellos entiendan cómo convivir en sociedad, que aprendan. Mis padres hicieron eso conmigo, con mis hermanos, y les estoy eternamente agradecido por esas lecciones. Y si nos damos cuenta, es la forma en la que el Señor lo hace con nosotros. Como les decía, como padres a veces nosotros quisiéramos quitarles problemas a nuestros hijos. Hay ciertos problemas que por más que querramos no le podremos quitar. Desafíos de salud, por ejemplo, y de otro tipo. Pero los podemos apoyar, los podemos acompañar, podemos estar ahí para ellos. Cuando yo era entre niño y jovencito, ya jovencito, yo pasé por una enfermedad un poco difícil, un poco dolorosa, un desafío de salud que no voy a entrar en detalles en este momento. Mis papás no podían hacer más que la atención médica que se podía dar, que era limitada, era una enfermedad rara. Había momentos de mucho dolor físico. En esos momentos para mi mamá era particularmente difícil estar ahí conmigo. Así que en esa ocasión fue mejor que ella se aleje por un momento. Pero mi papá estuvo ahí conmigo. Y yo lo tomaba fuerte de su mano. Y recuerdo que me salían las lágrimas. No lloraba desconsoladamente, solamente trataba de aguantar y sentía que me rodaban y me rodaban las lágrimas. Porque era un dolor muy intenso. Tenía yo
13, 14 años. 14 años. Mi papá estuvo ahí conmigo. Entonces, cuando hablamos de disciplina, cuando hablamos de cosas difíciles, no estoy diciendo que nosotros les hagamos la vida imposible a nuestros hijos. Pero sí que tenemos que entender que ellos van a pasar por cosas difíciles también. Y es parte de lo que nos va a purificar, a disciplinar. Y lo que nosotros podemos hacer es ser parte del orden, de la disciplina y del apoyo con nuestra familia, con nuestros hermanos, con todas las personas con quienes estemos cerca. Muy bien, mis hermanos, la sección 91 es asícita y la 92 es más chiquitita. No dejen de leer toda la asignación en casa, por favor. La sección 91 hace referencia a los libros apócrifos y yo quería muy brevemente mencionar algo sobre eso. ¿Qué son esos libros apócrifos? Si buscan en la guía para el estudio de las escrituras van a encontrar suficiente información. Son libros, son registros que no se consideran escritura sagrada, no son parte de la recopilación que llegó a formar parte de la Biblia, pero son parte de los escritos que eran considerados. Entonces hay muchos de ellos que tienen cosas buenas y es lo que dice la sección 91. Si alguien los quiere leer, que encuentre provecho en ello, que lo lea con buena actitud, con el espíritu y pueda inclusive aprender cosas. Pero en ellos hay muchas alegorías, hay muchas cosas adicionales que podrían prestarse también para confusión. Así que si lo queremos, los podemos buscar. Yo recuerdo que en la misión conocí a una misionera, una buena amiga, la hermana Belmar, Tatiana Belmar. Si me estás viendo, hola. Que contaba que su papá consiguió algunos de estos libros y yo le preguntaba qué hay, qué dicen, qué son. Y ella me decía que de lo que ella recordaba, habían algunos escritos sobre la infancia de Jesús, pero me decía son muy alegóricos. Y me contaba que decían, estas escrituras mencionaban, por ejemplo, entre otras, que los árboles se inclinaban para darle su fruto a Jesús. ¿Es literal? ¿No es literal? ¿Qué será? Yo no sé, no importa realmente. Son algo bueno y algo lindo que podemos añadir a nuestro estudio. Yo no he leído personalmente, ni sé dónde conseguirlos. Todo lo que tengo es esa historia que les acabo de contar. Pero a la luz de la revelación tenemos bastantes escrituras. 4 volúmenes sagrados. Tenemos un montón de escrituras adicionales tomando forma en las conferencias generales. Y tenemos conferencias que están registradas en el sitio de la iglesia, creo que desde los 70s, desde la década de los 70s, algunas de ellas en video solamente en inglés. Pero hay tanta información, tanta luz del Evangelio, que realmente ir a buscar eso no es que sea malo, pero yo personalmente le daría mayor importancia a otras muchas cosas que hay. Inclusive con lo que conversamos la semana pasada, que hablamos de que no solamente los libros de la iglesia, sino hay otros libros de buenas personas con muy buena información. Entonces, otra vez, no es que sean malos los libros apócrifos, están ahí, pueden inclusive ayudarnos con alguna que otra cosa. Yo me enfocaría en las escrituras. Como les decía, la sección 92 habla algo chiquitito adicional sobre la organización de la iglesia, pero considero que lo que hemos tratado es suficiente. Hemos hablado de cosas lindas, hemos añadido principios que se nos enseña y las promesas que vienen con ellos. No me queda más que decir que qué lindo que es el Evangelio y por cuántas cosas podemos estar agradecidos, aún por las cosas difíciles que pasamos. Mis queridos hermanos, conmigo será hasta la próxima.